Nos ponemos de pie para escuchar la lectura del Santo Evangelio y cantamos el Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti. Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores, y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, respondió: no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa: yo quiero misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Permanecemos de pie. Comienza ahora el rito propio de la ordenación sacerdotal. Los diáconos serán llamados por el rector del seminario, Padre Sebastián Suri, quien en nombre de la Iglesia pedirá al obispo les conceda el orden presbiteral. Acompañamos este momento en silencio y con profundo clima de oración. Acérquense los que van a ser ordenados presbíteros. Nicolás Ezequiel Bouza, Maximiliano Ezequiel García, Víctor Grinenco, Mariano Palavecino, Alejandro Luciano Patriarca, Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordines presbíteros a estos hermanos nuestros. ¿Sabes si son dignos? Teniendo en cuenta la consulta hecha al pueblo cristiano y con el voto favorable de las personas a quienes compete darlo, doy fe que son dignos. Con la ayuda de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo, elegimos a estos hermanos nuestros para el orden presbiteral. Demos gracias al Señor porque es bueno, porque es eterno su amor. Demos gracias al Señor porque es bueno,
Podemos tomar asiento. El salmista reza: tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida. Experimenta la presencia de Dios en su vida y especialmente su misericordia. Vive maravillado de la obra de Dios en él. Seguramente es consciente de su fragilidad y por eso la sorpresa es mayor. Querido Maxi, querido Nano, querido Alejandro, querido Víctor, querido Nico, no dejen de ser agradecidos al Señor por la obra que Él hace en ustedes, no por sus méritos, no por el esfuerzo personal, casi creyendo que el sacerdocio es un derecho a reclamar y un deber de Dios de concederlo por la suma de talentos y virtudes. Al contrario, como nos recuerda San Pablo, y cito, tengan en cuenta quiénes son los que han sido llamados. No hay entre ustedes muchos sabios, hablando humanamente, ni son muchos los poderosos ni los nobles. Al contrario, Dios eligió lo que el mundo tiene por necio para confundir a los sabios, lo que el mundo tiene por débil para confundir a los fuertes. Tal vez por eso el Señor lo llamó a Mateo. El evangelio que proclamamos comienza diciendo que Jesús lo vio. ¿Qué habrá visto en ese publicano, pecador, traidor del pueblo judío, recaudador de impuestos y con fama de quedarse con algunos vueltos? Indudablemente, la mirada del Señor es distinta, es profunda, es una mirada de amor que percibe todo lo que sucede en el corazón, los miedos, las angustias, las frustraciones, pero también ve las potencialidades de Mateo, ve sus ganas, su deseo de cambiar, su propósito de ser mejor persona, de no pecar más, aunque vuelva a caer muchas veces. El Papa León XIV decía hace unos días que los infiernos son la condición de quien vive la muerte a causa del mal y del pecado. Es también el infierno cotidiano de la soledad, de la vergüenza, del abandono, del cansancio de vivir. Cristo entra en todas esas realidades oscuras para testimoniarnos el amor del Padre, no para juzgar, sino para liberar, no para culpabilizar, sino para salvar. Lo hace sin clamor, de puntillas, como quien entra en una habitación de hospital para ofrecer consuelo y ayuda. Así Jesús entró en la vida de Mateo, así entra en la vida de cada uno de nosotros. Desciende a nuestros infiernos y nos rescata, porque nos ama y nos salva. Y entonces Mateo pasa de recaudar a dejarlo todo por Cristo. Por eso la primera lectura nos recordaba que ninguno de nosotros vive para sí, vivimos para el Señor. Queridos hermanos, venzan la tentación de ser acumuladores de bienes materiales, acumuladores de seguridades, recaudando proyectos personales y honores artificiales que hacen difícil seguir a Jesús con disponibilidad y livianos de equipaje. Mateo pasó de estar sentado a ponerse de pie. Se levantó. Como nos decía el Papa Francisco, al Señor con la vida cómoda en el sillón no se lo escucha. Permanecer sentados en la vida crea interferencia con la palabra de Dios, que es dinámica. Si tú no estás en marcha para hacer algo, para trabajar por los demás, para llevar un testimonio, para hacer el bien, nunca escucharás al Señor. Para escuchar al Señor es necesario estar en marcha, no esperando que en la vida suceda algo de manera mágica. Fin de la cita. Queridos hermanos, no vivan aferrados a las sillas de las seguridades materiales.
o agarrados de las sillas de un cargo, de un título o de un oficio pastoral, porque con el paso del tiempo la costumbre los irá seduciendo y convenciendo que nada puede cambiar, que siempre se hizo así, y entonces dejamos de ser misioneros apasionados por el entusiasmo de comunicar la buena noticia. Mateo pasa de estar quieto a seguir a Jesús y a recibirlo en su casa. Se adentra en la aventura de caminar tras los pasos del Maestro. Se pone en movimiento. De publicano se convierte en discípulo de Cristo y lo recibe en su vida y en su corazón. Que ustedes también, como peregrinos de esperanza, se renueven siempre en el seguimiento de Jesús, buen pastor, animando el encuentro con Él en la oración personal y en la celebración eucarística. La mesa en la que se sienta Jesús y los discípulos es una mesa grande. El Evangelio resalta que se sientan muchos publicanos y pecadores. Por favor, elijan sentarse siempre en esa mesa, porque no se olvidan de sus propias fragilidades, curadas por la misericordia divina. León XIV nos recuerda: no es ostentando nuestros méritos como nos salvamos, ni ocultando nuestros errores, sino presentándonos honestamente tal como somos ante Dios, ante nosotros mismos y ante los demás, pidiendo perdón y confiando en la gracia del Señor. Estoy convencido que esta dinámica espiritual nos hace más humanos, más normales, y aunque parezca contradictorio, nos pone en el camino de la santidad. Los fariseos también están en la casa, pero no se sientan a la mesa. Se sienten superiores, más dignos, merecedores tal vez de una mesa VIP, con comensales famosos, cumplidores de la ley, religiosos perfectos. Querido Alejandro, querido Maxi, querido Nano, querido Nicolás, querido Víctor, no sean sacerdotes farisaicos que miran desde arriba, que levantan el dedo acusador para marcarle a los demás sus debilidades. Los fariseos se creen sanos, no necesitan del médico Jesús, nada les viene bien, no pueden alegrarse con la alegría de los publicanos y pecadores. Su vida es pura hipocresía, ocultan sus llagas y enfermedades, por eso cuestionan y reprochan la conducta de Jesús. ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Y acá le podemos responder nosotros diciendo: porque Jesús ama sin discriminar a nadie, porque Jesús busca especialmente a los más rotos y alejados, porque su misericordia es infinita, porque su mirada es compasiva y ve los deseos más profundos de cambiar, porque lo hizo con Mateo, porque lo hace conmigo y lo hace con ustedes, y ninguno de nosotros es digno y merecedor de tanto amor. Por eso come con publicanos y pecadores. Queridos hermanos, que su ministerio sacerdotal sea reflejo del amor de Dios. No se cansen de perdonar en su nombre. Que sus corazones sean como esa mesa de la casa de Mateo. Corazones donde tengan siempre un lugar especial los pecadores y los publicanos de hoy. Y por último, les deseo que puedan vivir las hermosas palabras de San Bernardo de Claraval cuando dice: luego, mi único mérito es la misericordia del Señor. Y aunque tengo conciencia de mis muchos pecados, si creció el pecado, más desbordante fue su gracia. Y si la misericordia del Señor dura siempre, yo también cantaré eternamente las misericordias del Señor. Amén.